Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y bueno es su presencia, que esta noche se mueve en medio nuestro, ¿verdad? Bueno, saludamos a los hermanos también que están conectados en esta noche. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor, que se encuentra en Números, capítulo 12. Voy a ver. Pero aquí me va a molestar. Ya. El Números, capítulo 12, versículo 1. Amén. Eso está bien. No sé. Amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María y Aarón critican a Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre. Tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre Santo, Dios Santo, te damos gracias en este día, Señor, porque nos concedes esta palabra. Padre, te damos gracias de antemano por ella. Te imploramos, mi Dios, que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra, Señor. Que podamos recibir toda la bendición que viene a través de ella. Te imploramos todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y aquí vemos nosotros la palabra del Señor. María y Moisés critican
O sea, María y Aarón critican a Moisés. Amén. Y vemos nosotros, vamos a ver estos personajes, ¿no es cierto? Moisés, María y Aarón eran hermanos. Amén. Eran hermanos carnales, ¿verdad? Eran una familia. Amén. Y aquí vemos nosotros que ellos se juntaron, dos de ellos, para criticar. Amén. Así comienza esta parte de la palabra del Señor. Amén. Y están criticando a Aarón por haber tomado mujer cusita. Amén. Y podía leer que la mujer cusita era una mujer de Etiopía. Amén. De Etiopía. Eso le había parecido mal a ellos, pero eso no era lo real de la crítica. Porque ellos hacen una pregunta, ¿no es cierto? Dicen, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Y no ha hablado también por nosotros? Aquí vemos nosotros que ellos están criticando algo y es, ¿cómo decir? Grave, ¿verdad? Es algo grave porque están criticando a Moisés, que es la autoridad máxima en ese lugar, ¿cierto? Era el líder máximo que Dios había levantado en Israel, ¿verdad? Y vemos que ellos eran sus hermanos. Ellos también habían sido usados por Dios. Amén. Ellos habían sido, lo que ellos decían era verdad. Dios había hablado también por ellos. Amén. También Dios había usado a estas personas. Y vemos nosotros, si vemos a María, María era profetisa. Amén. Era una profetisa. Y vemos nosotros cómo Dios la había usado a ella en el tiempo antiguo para poder ayudar a Moisés. Vemos nosotros cuando Moisés fue echado a las aguas, cuando era un bebé, ¿no es cierto? María iba por la orilla del Nilo cuidando a ese bebé. Ella lo iba vigilando para que nada le pasara, hasta que llegó a las manos de la hermana del faraón. Amén. Y vemos que así ella había sido usada desde el principio de la vida de Moisés. Amén. Y vemos que ella lo estuvo cuidando y aún más. Dice después que la hermana del faraón iba a necesitar una nodriza para poder criar a ese bebé. Amén. Y vemos que ella astutamente ofreció una nodriza. ¿Y quién más que la madre de Moisés? Amén. Y vemos que cómo Dios fue preparando todo, ¿verdad? Y vemos cómo su propia madre lo amamantó y lo pudo cuidar. Amén. Y así fue sucediendo todo. Y después vemos cuando ya ellos estaban esclavos por muchos años y Dios los sacó de ese lugar. Amén. Usando a Moisés como el líder, ¿verdad? Y cuando ya ellos habían ya cruzado el Mar Rojo, ahí vemos a María. Lo vamos a ver en Éxodo 15. Éxodo 15, 20, 21, si lo pueden poner, por favor. Éxodo 15, 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón,
tomó un pandero con su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Y aquí vemos nosotros cómo Dios usaba esta profetisa. Amén. Ella sale y las mujeres le siguen, ¿verdad? Ella sale y todas le siguen con panderos y danzas alabando al Señor, cantando por la victoria que Dios les había dado. Amén. Y eso, ella estaba ahí con Moisés. Moisés también estaba en ese grupo cantando con ella. Amén. Y vemos entonces cómo Dios fue usando a María y a Aarón junto a Moisés. Amén. Todos eran líderes. Amén. De una u otra forma Dios los había usado en el liderazgo. Amén. Y vemos después, dice, Aarón también dice que él también había sido usado. Y lo vamos a ver en Éxodo 4, versículo 10. Amén. Éxodo 4, 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Amén. Ahí la palabra de ese párrafo. Y vemos entonces cómo, cómo Dios usó a Aarón también, ¿verdad? Moisés se hallaba que no era capaz, que no se podía, él no iba a poder hablar, pero Dios le puso a alguien, amén, para que pudiera ayudarlo y poder ir ante Faraón y ante todos los que tenía que presentarse. Amén. Y vemos cómo María y Aarón, juntos a Moisés, y ahora ellos habían levantado contra Moisés. Amén. Estaban criticando y viendo que por qué caso Dios no los había usado a ellos también. Amén. Y vamos a seguir con la lectura. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y vemos que Dios es el oidor silencioso. Amén. Nosotros nos podemos juntar con alguien y hablar todo lo que se nos ocurre, pero hay alguien que hay alguien que nos está oyendo. Debemos tener mucho cuidado. Amén. Que Dios nos ve y nos oye siempre. Amén. Que el Señor nos ayude. Y dice, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y vemos que en esas palabras que dijeron sus hermanos, él no le respondió, ¿verdad? Él no se fue contra ellos. No los criticó ni les dijo nada.
solamente quedó calladito. Pero había alguien que salió en su defensa. Y ese era Dios. Amén. Y vemos nosotros que, ¿por qué? Dice, porque él era un hombre manso. Era un hombre manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Pero, y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés. No, dice acá. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Y aquí vemos entonces que Dios a uno los usa de una forma y a otros los usa de otra forma. Amén. Vemos que dice que a los profetas les podían mostrar en visión, en sueño, pero lo estaba usando. Amén. Ellos también tenían un liderazgo, pero había uno que era mayor. Y eso es lo que no les gustó a ellos. Eso es lo que no les gustó a María y Aarón. Amén. Ellos sintieron envidia, sintieron celos de su hermano. Amén. Y vemos que él era un hombre especial. Dios dijo que él era fiel, un hombre fiel. Y aquí vemos cuando Dios quiere dar un liderazgo, también Dios ve el corazón, ve su forma de conducirse. Amén. Él no pone a cualquiera. Dios ve todo lo que es esa persona. Amén. Cómo se entrega. Amén. Que el Señor nos ayude. Muchas veces sean liderazgo, ¿sí o no? Sí. Muchos quieren estar arriba, pero estar arriba hay que ganárselo. Amén. Hay que ganárselo en todas partes. Si queremos lograr algo, hay que ganárselo. Hay que luchar por eso, hay que trabajar por eso. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Y aquí vemos nosotros que nosotros debemos tomar el ejemplo que si no estamos de acuerdo con algo, que el Señor nos ayude para no cometer este error. Amén. Porque a veces se habla sin motivo. Es porque nosotros lo creemos así. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude. Y podamos nosotros no cometer este error. Amén. Y dice que Dios se enojó. ¿Se dan cuenta que es grave hacer eso? Levantarse con alguien, autoridad de Dios. Amén. Dice que Dios se enojó. Dice entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Que el Señor nos libre. Que se encienda la ira de Dios contra alguien. Es terrible. Yo me lo imagino terrible. Amén. Y dice, se encendió la ira contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre
tiene ya media consumida su carne. Aquí vemos nosotros que fue grande el castigo, ¿verdad? La lepra, una enfermedad mortal, incurable. El que tenía lepra tenía que terminar sus días apartado porque contagiaba a otros, ¿verdad? Entonces vemos que era algo mortal lo que había recibido María. Pero vemos la actitud de Aarón, va donde Moisés y reconoce su pecado. Amén. Reconoce que habían hecho mal y él se arrepiente de lo que había hecho, ¿verdad? Y está pidiendo por su hermana, que ella no quede así. Le está pidiendo que no quede así, ¿verdad? Y le dice, te ruego. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y aquí vemos que Moisés una vez más muestra su cualidad como hombre de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hacen algo contra nosotros, nos enojamos, nos airamos, ¿verdad? Y a veces arrepentimos contra el que habló contra nosotros, ¿o no? Así somos. Muchas veces estamos muy quietos, nos vemos muy quietos, pero igual, cuando alguien nos critica, alguien va contra nosotros, igual respondemos, ¿verdad? Y vemos que Moisés no lo hizo. Y Moisés intercedió por ella. Amén. Aún así, él intercedió por María, ¿verdad? Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada al campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acampó en el desierto de Parán. Y aquí vemos nosotros cómo ella fue castigada y tenía que estar 7 días aislada, ¿verdad? Aislada por haber cometido ese pecado de haberse levantado contra el líder que Dios había puesto. Amén. Y así, actualmente igual pasan cosas así. Amén. En la congregación pasan cosas así. Sobre todo en iglesias muy grandes hay muchos líderes, ¿verdad? Y a muchos no les gustan los líderes que ponen. No les gustan. Ah, no me gustó. ¿Y qué es lo que le encontraron? ¿Cierto? Según esa persona no le encuentra cualidades, pero Dios sí, ¿verdad? Pero Dios sí haya cualidad en esa persona, por algo la puso, ¿verdad? Y vemos nosotros que a veces hay críticas que son injustas, como esta. A veces vamos a recibir críticas, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero pidámosle a Dios que nos ayude a responder en buena forma. Amén. Porque actualmente eso es muy común. Es muy común que sucedan estas cosas, tanto aquí como a veces en los trabajos. En los trabajos a uno lo ascienden y al otro no le gustó, ¿verdad? Y empiezan a boicotearlo para que no responda bien a ese cargo que se le puso, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano, porque nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios. Amén. Debemos aceptar lo que Dios hace o dice, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y vemos nosotros que la sanidad de María
Duró 7 días. Dios podía ver eso así y la había sanado en un instante. Pero Dios le dio 7 días, ¿cierto? 7 días en su castigo. Amén. Y vemos nosotros que en esos 7 días el pueblo no pudo marchar. Eso nos dice algo. Se detuvo. ¿Por qué? Por un pecado de alguien, por el pecado de María. Se detuvo la marcha. Amén. Tuvieron que esperar los 7 días, todos hasta que María se pudiera reunir con ellos. Que el Señor nos ayude. Porque también cuando pasan estas cosas en la obra de Dios, también se retrasa la obra. Amén. Cuando se cometen estos errores, la obra a veces también sufre un retraso. Amén. Con esas cosas se hace que la obra no avance. Amén. Que el Señor nos ayude para que seamos, que podamos obedecer a Dios, que podamos aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y vemos nosotros que aquí se ven muchas cosas. Si nosotros analizamos la palabra, vemos muchas cosas. Vemos, primero que nada, una crítica que no debió haber sido, ¿verdad? Vemos crítica, vemos castigo, la ira de Dios sobre ellos. Vemos también el arrepentimiento de Aarón. Vemos como Moisés no tomó ni una represalia contra ellos. Si vamos analizando poco a poco todo lo que podemos ver a través de esta palabra, y vemos cómo se recibió el castigo, la espera, la demora, tantas cosas por una crítica. Por una crítica. Que el Señor nos ayude, hermano. Que no critiquemos. Que no nos levantemos contra la obra de Dios, porque esto es levantarse contra la obra de Dios. Amén. Y si nos critican, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Que Él nos ilumine, que Él nos ayude a reaccionar de la mejor forma. Amén. A reaccionar como un hijo de Dios. Amén. Y vemos que ellos experimentaron gran dolor. Que nosotros nos libremos de eso. Experimentaron gran dolor por su pecado. ¿Verdad? Enfermedad, de ser apartado y retrasar la obra de Dios. Amén. Vamos a leer en 1 Corintios 12:26. Si me la pueden poner, por favor. 1 Corintios 12:26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Y aquí vemos la enseñanza que Dios nos da. Que debemos estar siempre unidos en todo. Somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. No todos van a ser usados de la misma manera. La mano no puede ser usada como el pie. ¿Verdad? Entonces vemos que si un miembro padece, todos se duelen, porque somos uno. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Amén. Que el Señor nos ayude. Cuando veamos que alguien es puesto en alto, gocémonos por lo que Dios ha hecho con él. Amén. Y pedirle a Dios para que esa persona pueda estar firme, pueda permanecer en el lugar que Dios lo puso. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Y esa sería la palabra para nosotros en este día. Amén. Que el Señor nos ayude a guardar nuestra boca. Amén.
Tenemos un Dios omnipresente que está en todo lugar. Por más escondido que estemos, nos va a ver. Y Él es oído silencioso. Nos va a oír también. Que podamos tener ese temor. Amén. Porque Dios dijo, no tuviste temor. Eso dijo Dios. No tuviste temor. Que Dios nos ayude a tener temor. Amén. Temor no es miedo. Amén. Es ser reverente a Dios. Amén. Obediente a Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Y esa sería la palabra para nosotros. Y que podamos alegrarnos cada vez que alguien se ha puesto en alto. Amén. Gozarnos con Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a nuestro pastor que nos lleve en la oración. Amén. Sí. Tomen asiento. Escuchaba la palabra y recordaba los conflictos que había en la iglesia que yo pertenecía antes, que era muy grande. Tú la conociste. Y mi pastor estaba predicando, hermano, me acuerdo, y un predicador que conocía la escritura de tapa a tapa, predicaba y enseñaba increíblemente. Incluso me invitaron a predicar en la fortaleza del día de la niña. No al pastor, pero al chico. Porque se siente la fama que alguien recibe cuando predica eso. Y cuando mi pastor estaba predicando, él estaba en la puerta y hablaba muy fuerte, decía, no sabe ni predicar. El pastor atendía a pastores y lo enseñaban todos los meses, hermano, con diferentes temas. Decían, no sabe ni predicar. ¿Sabe lo que pasó con él? Se le murió su esposa. Y quedó con dos abuelas. Y después de eso, en vez de casarse, él cayó en una mujer. Entonces, a veces, nadie sabe hasta por qué le pasó eso. Porque él era un hombre que conocía la escritura, enseñaba la escritura, la sabía de tapa a tapa. Y Dios, de una manera u otra, no le permitió. Dio un ejemplo de esa situación. Conocía a otros que se paraban en la puerta y empezaron a hablar fuerte y en la puerta contra ella. Y la esposa decía, decía, oye, cállate, decía, me estás hablando fuerte, que decía, y se van a escuchar y traen a otro fuerte para que escuche. O sea, cuando alguien es desobediente, siempre tiene cosas que dar cuenta de Dios. Entonces uno debe tomar en serio la unción, el llamado que Dios le da a uno. Fíjense que yo salgo y llevo al hermano Pastor Wilson por un mes. Y ustedes empiezan a hablar de mí, de pastor, sobre el camino, de su árbol. ¿Cierto? ¿Usted cree que Dios se la va a pasar por ahí? No. No se la va a pasar. Porque las cosas de Dios son muy serias. Esto no es una religión. Esto es la vida de Dios, la vida de Cristo, los principios del reino de Dios. Por eso quería pasar, pero mi hermana me llamó a orar. Y aquí estoy para orar. Y yo vamos a decir así, no, que nosotros estamos en dedo,
y te seco y entender lo que tengo aquí. Nos vamos a poner aquí. Aquí. Amén. El Señor Corito, cuidadito, los ojitos que brindan, cuidadito los pies que andan, cuidadito la boca, lo que dicen. Amén. Amén. Porque la lengua es, hermano, más pequeña, hermano, y puede dañar todo el cuerpo, no solo el cuerpo. Aquí la lengua bien dañó a todo el pueblo de Dios. Daña a toda la iglesia. Amén. Entonces esto debemos tomarnos con esa seriedad siempre. Y orar al Señor que guarde nuestro corazón, nuestra mente y nuestra lengua. Yo le pido a Dios que le dio si usted ha ofendido con mi palabra. Y si alguna vez usted lo ha ofendido con mi palabra o como pido, hermanos, yo les pido perdón en el nombre de Jesús. Creo que todos nosotros debemos de repente pedir perdón porque no somos perfectos y no hacemos las cosas bien toda la vida. Así que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Dios bendiga esta palabra. Y no es que quisiera haber tomado el mensaje de mi hermana, que como soy el pastor y soy tu hermano mayor. Yo soy la hermana menor. Me voy a levantar con Estoy el abusando de... Bien, pongámonos de pie. Gloria a Dios. Padre, quiero darte gracias por esta palabra, porque es una palabra que trae salud a la congregación, a la corporación. Porque nosotros tenemos que pensar en los pastores que están en esta corporación. Cuando ellos toman una decisión extraña de no venir a las conferencias, de no ir a alguna parte donde tenemos que estar junto con nuestras cosas. Señor, quiero que tú nos perdones en el nombre de Jesús. Sabemos que la sangre de Jesús esté rociando, lavando y limpiando de todo el pecado y el mal que mora en nosotros. Y te pedimos, Señor, que le pongas freno al corazón, a la mente, a la lengua, a los labios, Señor, para no hablar cosas contra el cielo, contra ti. Porque esto fue, Señor, un pecado contra el cielo, contra ti, contra todo el pueblo, Señor. Por eso te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Denle un aplauso al Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos. Y doy gracias a Dios por la bendición que me dio en este día. Amén. Y voy a entregar este lugar a nuestra hermana Georgina. Amén. Y dentro de su